Bien, en esta sesión de clase entonces vamos a ocuparnos del siguiente tema sobre la materia, ¿no? Ya hemos visto las propiedades de la materia, ¿no? Propiedades, todas las propiedades físicas. Hemos mencionado las propiedades químicas. Luego nos hemos introducido en el estudio de los estados físicos de la materia y hemos dicho que hay 6, ¿no es cierto? 4 que son naturales y 2 artificiales, ¿no? Ahora vamos a ocuparnos del estudio de los cambios de estado físico, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consisten los cambios de estado físico y vamos a ver los parámetros que permiten que estos cambios de estado físico se efectúen. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar con el estudio de cambios de estado físico de la materia. A ver, entonces ahí tenemos, ok. Ahí está. Entonces decimos cambios de estado físico de la materia, ¿no? Es lo que vamos a ver, nuestro tema de esta sesión de clase. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos, a ver, conceptos preliminares. Primero, ¿qué tendríamos que estar abordando? Estado físico. Entonces vamos a poner como título cambios de estado físico de la materia y como subtítulo estado físico, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el estado físico? Entonces, ¿cuál es la definición de estado físico? Es cada una de las formas físicamente distinguibles e identificables en que se puede presentar la materia, ¿ya? Entonces, para nosotros eso va a ser el estado físico. Repito, entonces, nuestro título es Cambios de estado físico de la materia y nuestro primer subtítulo es Estado físico. ¿Cuál es la definición? Es cada una de las formas físicamente distinguibles e identificables en que se puede presentar la materia, ¿no? Ya sea que este estado se forme naturalmente o artificial, inducido, ¿no? Por el hombre, bajo condiciones especiales. No interesa eso, pero estamos hablando de que las formas que son físicamente distinguibles unas de otras, a eso se le denomina estado físico. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces ahora con... Tenemos los estados físicos que hemos estudiado, el sólido, el líquido, el gaseoso. Aquí dentro del gaseoso está lo que se llama vapor y gas, ¿no es cierto? Ya hemos hecho el deslinde entre la diferencia de qué es vapor y qué es gas. Tenemos el plasma, ¿no? Estos son los 4 estados naturales de la materia, ¿no? Se puede presentar en la naturaleza como sólido, líquido, gaseoso y el plasma, que es el estado más abundante en el universo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto, muy bien. Ahora tenemos 2 estados que el hombre los ha creado, los científicos lo han hecho, ¿no? Es el cubo de hielo cuántico o condensado Bose-Einstein y el condensado de Fermi o condensado fermiónico, que son estados artificiales. Entonces nosotros, perdón, en la anterior clase hemos determinado que tenemos estos 6 estados: el sólido, líquido, gaseoso, plasma, condensado Bose-Einstein y condensado fermiónico. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Vamos a ver, entonces, nuestro segundo subtítulo es cambios de estado físico. Ya hemos visto que es un estado físico, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cambios de estado físico. Entonces vamos a poner como segundo subtítulo cambios de estado físico. ¿Listo? Vamos. Entonces vamos a definir. ¿Qué es un cambio de estado físico? Es el paso de un estado físico de la materia a otro, coma, por influencia de la temperatura y o de la presión. ¿Ya? Vamos a volver a repetir. A ver, cambio de estado físico. ¿Qué cosa es? No es más que el paso
de un estado físico de la materia a otro por influencia de la temperatura y o la presión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los parámetros externos que van a permitir que la materia pase de un estado físico a otro son la presión y la temperatura, ¿no? Ahora, entonces es menester definir qué es presión y temperatura. La presión ya la hemos trabajado. ¿Ya? La temperatura simplemente vamos a hacer una pequeña referencia y diremos que la temperatura está relacionada con el nivel de calor, ¿cierto? Es el nivel que el calor alcanza, esa es la temperatura. Y la temperatura se mide con unos aparatos denominados termómetros, ¿no? Hay escalas termométricas absolutas como la Kelvin, la Rankine, ¿no? Y hay escalas relativas como la Celsius, o centígrada, Fahrenheit, Reaumur, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, tanto temperatura como presión son los parámetros que van a determinar el cambio de estado físico de un cuerpo, o sea, de un cuerpo, no de un estado a otro, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos visto que es estado físico y cambio de estado físico. Correcto. Vamos a pasar entonces a ver ahora. A ver, ¿qué es la presión? Ya hemos trabajado por esto de la presión, ¿no? ¿Cómo se define la presión desde el punto de vista físico? Ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sabemos, entonces, que se define como la fuerza que se ejerce sobre una área o superficie. Eso es la presión, ¿no? Ya hemos dicho que la temperatura no es más que el nivel alcanzado por el calor, ¿no? Es el nivel alcanzado por el calor, la temperatura. Y se mide con el termómetro, ¿no es cierto? O los termómetros. Y las escalas en las que están graduadas se llaman escalas termométricas, ¿no? Muy bien, pregunta 2. ¿Cuál es la fórmula de la presión? También ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Ya es harto conocido por nosotros. Entonces, la presión es igual a ¿qué? A la fuerza por área o superficie, ¿no? Entonces, presión es igual a fuerza por área o superficie. ¿Mm? La tercera pregunta sería, ¿cuál es la unidad de presión en el sistema internacional de unidades? Entonces, nosotros sabemos que la presión, en este caso, va a tener la unidad de Pascal, ¿no es cierto? Entonces, el Pascal, ¿no? Entonces, la unidad en el sistema internacional de unidades para la presión se mide en pascales, ¿no? ¿Cuál es el símbolo del Pascal? P mayúscula, A minúscula, PA, ¿no? En física, PA significa Pascal, en física, ¿no? Muy bien, vamos a ver la quinta pregunta. ¿A qué es igual el Pascal? ¿Cuál es la equivalencia del Pascal? Como nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza por área o superficie, y sabemos que la fuerza es igual a Newton, entonces el Pascal será igual a el Newton, Newton por área o superficie. Así. Entonces Pascal es igual a Newton por área o superficie, es decir, Newton por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la unidad de área o superficie en el sistema internacional es metro cuadrado. Entonces, Pascal viene a estar dado por la equivalencia de Newton por metro cuadrado, ¿no? El área, el área en la fórmula de la presión es directa o inversamente proporcional a la fuerza. Esta preguntita dice, el área, acá el área, en la fórmula de la presión, ¿es directa o inversamente proporcional a la fuerza? Entonces, uno está arriba y otro está abajo. Entonces diremos que es inversamente proporcional, ¿no? Porque la fuerza está arriba y el área está abajo. Correcto. Proceso endotérmico. Ahora vamos a ver los tipos de procesos, ¿ya? ¿A qué llamamos proceso? Proceso es aquel acontecimiento que ocurre mediante el cual se produce un fenómeno. En este caso, el fenómeno va a ser fenómeno físico, es decir, el cambio de estado
físico o el paso de un estado físico a otro, ¿no? Entonces, eso es un proceso, ¿no? Un acontecimiento con una serie de etapas que permite que se produzca un fenómeno. En nuestro caso, este fenómeno es de tipo físico, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, proceso endotérmico. A ver, tenemos proceso endotérmico y exotérmico. Vamos a ver qué es un proceso endotérmico. Entonces, pongamos como siguiente, ¿cómo se llama? Siguiente subtítulo, proceso endotérmico. ¿Qué es un proceso endotérmico? Vamos a ver. Es aquel que se produce cuando se añade calor, ¿ya? Entonces, cuando decimos endotérmico, siempre que para que se produzca un proceso endotérmico, siempre tenemos que añadirle calor, ¿no? Entonces, es aquel que se produce cuando se añade calor, ¿no? Y se designa con la letra delta T. Delta T. No, este triangulito es la letra delta T. A ver, un ratito. Un segundito. Ya está. Entonces, ¿no? Entonces, la letra delta T, ¿no? Nos estamos viendo acá la letra delta T, ¿no? Delta T. Delta significa, es como la D mayúscula para los griegos, esta delta, ¿no? Significa incremento o aumento, en este caso, de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué es un proceso endotérmico? Es aquel que para que se produzca hay que añadir, hay que introducir calor, ¿cierto? Con el fin de elevar la temperatura. Para eso se añade calor. Y se le designa con la letra delta T. ¿Mm? Acá lo que interesa es lo que está con morado. Es lo que hay que copiar, lo que está con morado, ¿no? Listo. Entonces, el proceso endotérmico es cuando hay que añadirle temperatura para que el proceso se verifique, se realice. ¿De acuerdo? Proceso exotérmico. Vamos a ver, ¿qué significa? Es aquel que cuando se produce libera calor. Ah, ya, ya. En el otro hay que añadir calor. En este caso se libera calor, ¿no? Se libera calor, ¿no? Se designa con la letra menos delta T. Ah, ya, profesor, ya, ya, ya. O sea, cuando digo proceso exotérmico es aquel que se produce cuando libera calor. En todo proceso exotérmico, exo significa afuera, exo significa afuera, endos significa adentro. Entonces, endotérmico yo tengo que añadir calor para que el proceso se verifique, se efectúe, se produzca. En cambio, en un proceso exotérmico, el proceso tiene que liberar calor, ¿ya? Entonces, en uno se incrementa, se añade, se mete calor y en el otro hay que sacar, tiene que botar calor, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso endotérmico hay que añadir calor, temperatura para que se efectúe y en el endotérmico y en el exotérmico más bien se libera calor. ¿Mm? Entonces, cuando yo hablo de proceso endotérmico es delta T y exotérmico es menos delta T. Menos delta T significa que se está liberando calor y que se está introduciendo calor. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Entonces hemos visto dos tipos de procesos. Proceso endotérmico y proceso exotérmico. Perfecto. Vamos a ver tipos de cambio de estado físico. Vamos. Entonces el título sería tipos de cambio de estado físico. El primer tipo es fusión. ¿Qué es la fusión? Entonces decimos fusión. Es el paso del estado sólido al estado líquido por un aumento en la temperatura. Entonces, como yo voy a incrementar, voy a meter temperatura, el proceso será endotérmico, por eso se le pone delta T, endotérmico. ¿Ya? ¿Qué es la fusión? Es el paso del estado sólido al estado líquido por un aumento en la temperatura, ¿no? Ejemplo, yo saco un cubo de hielo y lo dejo en el sol, entonces está aumentando la temperatura y el hielo, el agua sólida, el hielo, se va a derretir y se va a fundir, ¿no? Ejemplo, las fundiciones de los metales. Agarro cualquier metal
por ejemplo, plomo, aluminio, y los pongo en un horno, les aumento la temperatura y el metal de sólido va a pasar a líquido, ¿no es cierto? Eso se llama proceso de fusión. Y este proceso de fusión es un proceso endotérmico donde hay que meter, hay que proporcionar calor, ¿no es cierto? Hay que añadir temperatura. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es la fusión? Es el paso del estado sólido al estado líquido por aumento de la temperatura. Ahí no hay problema. Acá, por ejemplo, estamos viendo una fundición en los altos hornos, se llama altos hornos, donde se funde el acero o el arrabio. El arrabio es la materia prima que se hace el acero, ¿no? Más de 2500, 2900 grados, una temperatura muy altísima, ¿no? Acá es fundición de hierro. Ahora, el hierro es un metal muy empleado en la industria metalúrgica. Esto no hay que copiarlo, esto solamente es complementario, ¿no? Las emisiones de hierro calientan en los hornos este metal hasta una temperatura de 1538 grados centígrados, bastante alta. El hierro fundido puro, también denominado hierro dulce, es uno de los materiales principales para la fabricación del acero. El acero es la aleación o mezcla de hierro fundido con carbono en un mínimo de 10,5% de corona, ¿no? Eso es lo que lleva el acero. ¿Listo? ¿Estamos? Correcto. Vamos a ver ahora la evaporación. Entonces, vamos con el segundo proceso, evaporación. Dice, en general se define como el paso del estado líquido al gaseoso, es decir, al estado de vapor, por aumento en la temperatura, o sea, delta T. Quedamos que es un proceso también de tipo endotérmico. ¿Qué tengo que hacer yo para obtener un vapor? Calentar un líquido. Entonces, evaporación, en general, se define como el paso del estado líquido al gaseoso, específicamente al vapor, porque dice evaporación o vaporización, que es lo mismo, ¿no? Entonces, acá tengo que aumentar temperatura. Ejemplo, tengo el agua, que ya la obtuve de la fundición del hielo, y esa agua sigo calentando, la caliento. Entonces, al calentarla, voy a hacerla evaporar. Ahora, cuando la evaporación o el calentamiento es suave, se llama normalmente evaporación. Pero cuando el calentamiento es muy fuerte y el líquido empieza a ebullir, se llama ebullición, ¿ya? O sea que la ebullición viene a ser una evaporación un poquito más dramática cuando se aumenta mayor cantidad de temperatura, ¿no? Mayor cantidad de calor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la evaporación? En general se define como el paso del estado líquido a vapor por un aumento en la temperatura. Cuando hacemos servir la tetera, por ejemplo, para poner el té, hacemos servir el agua, entonces vemos que sale, ¿no? Que sale vapor de agua, ¿no? En este proceso hay que tomar en cuenta dos aspectos. La evaporación propiamente dicha, que consiste en el cambio pausado en la superficie del líquido a cualquier temperatura. Se evapora un líquido, ¿no? Ejemplo, cuando dejamos el agua en la superficie de la mesa, que está al aire libre, al cabo de unos días, esta se evapora. Es una evaporación, un proceso lento, ¿no? Pero en cambio, el proceso de ebullición es el paso tumultuoso de toda la masa líquida y a temperatura determinada, punto de ebullición específico para líquido. Cada líquido tiene un punto de ebullición propio, ¿no? Para una presión concreta. El líquido pasa a vapor, ¿no? O sea, decir que si yo quiero acelerar esta evaporación, hago hervir el líquido y obtengo vapor, ¿cierto? Ejemplo, la ebullición del agua a nivel del mar y a una presión de una atmósfera es de 100 grados centígrados. Eso es para el agua, solamente para el agua, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos la formación de vapores de agua como consecuencia de la lava
que ha salido del interior de un volcán y se ha metido en el mar, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos la evaporación, ¿no? Evaporación del agua, ¿no? Evaporación del agua de mar con lava ardiente. En términos generales, la temperatura de la lava oscila entre unos 850 grados centígrados, o sea, 1532 grados, 1200 grados centígrados, es 2192 grados, es una temperatura bastante elevada. El agua, que tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, se evapora con facilidad, obteniéndose casi al instante de vapor calentado. ¿Qué significa por encima de los 100 grados centígrados? ¿De acuerdo? Vamos a ver el otro paso, que es el tercer paso, que es la condensación. ¿Ya? La condensación. ¿Qué es la condensación? Es el paso del estado de vapor al estado líquido. Ojo, condensación es el paso del estado de vapor al estado líquido como consecuencia de una disminución en la temperatura. Ojo, es menos delta T. Vamos a volver a repetir. A ver, ¿qué es la condensación? Es el paso del estado de vapor al estado líquido como consecuencia de una disminución de la temperatura. Menos delta T. Quiere decir que acá el proceso es exotérmico. Entonces, significa que para yo convertir un vapor en líquido, tengo que bajar la temperatura, tengo que quitar calor, tengo que quitar temperatura, tengo que bajar la temperatura. Entonces, por lo tanto, es menos delta T. Este es un proceso exotérmico. Entonces, fíjense ustedes, mientras la fusión, mientras la evaporación son procesos endotérmicos, la condensación es un proceso exotérmico. Hay que quitar el calor, ¿no? Bajar la temperatura. Por ejemplo, la condensación del agua, ¿no? Cuando llueve, el rocío, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la lluvia no es más que el proceso de condensación de agua. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ver la solidificación. ¿Qué viene a ser la solidificación? Cambio del estado líquido al estado sólido. O sea, solidificación va a pasar de líquido a sólido por una disminución o decremento en la temperatura, menos delta T. Quiere decir que en este caso también hay que quitar calor, hay que bajar la temperatura para que ese líquido pueda enfriarse y pueda convertirse en un sólido, ¿no? Por ejemplo, cuando calentamos parafina y la dejamos enfriarse, la parafina se solidifica. O cuando agarramos una cubeta con agua y la ponemos al frigider, al bajar la temperatura, esa agua se convierte en hielo, ¿no? Entonces, la solidificación es el cambio o el paso del estado líquido al estado sólido por una disminución o decremento en la temperatura. Entonces significa que es un proceso exotérmico. Hay que quitar calor. ¿Listo? Por ejemplo, acá está nevando, ¿no? Está solidificando el agua. Acá granizado. Los granizos se ven con un par de pelotas, mira, granizos grandazos, ¿no? Que pueden inclusive matar a las personas con la fuerza que cae. ¿Listo? Vamos a ver de la sublimación directa. Hablemos de la sublimación directa. Entonces, este es otro, ¿cómo se llama? Otro cambio de estado físico. El quinto sería, creo, ¿no? Sublimación directa. Dice, es el paso del estado sólido a vapor, o sea, de frente de sólido pasa a vapor, sin pasar por el estado líquido. Y esto ocurre por un aumento en la temperatura. Yo aumento la temperatura y el sólido de frente no se va a fundir. Va a pasar de lo que es sólido, va a dar un salto y va a pasar de frente al estado de vapor.
y esto por un aumento de temperatura. O sea que en este caso el proceso es endotérmico, porque tengo que añadir temperatura, añadir calor. ¿De acuerdo? Los ejemplos más sencillos de estos, a ver, son, por ejemplo, el hielo seco, que no es más que el dióxido de carbono que se ha solidificado por aumento de presión y disminución de temperatura. Le ponemos una gotita de agua y empieza a sublimarse, ¿no? El hielo seco, dióxido de carbono sólido. Otro ejemplo, a ver, tenemos la sublimación inversa, denominada también regresiva, es opuesta a la sublimación directa, pues en este caso el vapor regresa otra vez al estado sólido, por efecto de una disminución en la temperatura. Es decir, que en este caso el proceso es exotérmico, porque hay que disminuir, hay que quitar la temperatura. Entonces, a ver, la sublimación inversa, también conocida perdón, con el nombre de sublimación regresiva, es opuesta a la sublimación directa. En este caso, el vapor regresa otra vez al estado sólido por efecto de una disminución en la temperatura. O sea, primero fue de sólido a vapor, sublimación eh, directa, y la inversa es de vapor otra vez a sólido, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el experimento de los cristales de yodo. Acá estamos sublimando, ¿no? Estamos sublimando, pero acá se han formado los cristalitos. Es decir, que de sólido pasó a vapor y de vapor otra vez regresó a sólido, teniendo este tipo de cristalización. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio, vamos a comprobar los tipos de cristales. ¿No? Así cristaliza el yodo, como cristales rómbicos, ¿no? En forma de rombo. Muy bonitos, muy bonitos. ¿Listo? Ya está. Pasemos a la licuación o licuefacción. ¿Qué es la licuación o licuefacción? Es el paso de un cuerpo del estado gaseoso, o sea, de gas, al estado líquido por una disminución en la temperatura y un aumento en la presión. Quiere decir que en este proceso vamos nosotros a quitar calor, va a ser el proceso exotérmico, pero a la vez vamos a tener que aumentar la presión. ¿No? La licuación tiene la ventaja de comprimir los gases aumentando la cantidad de materia en un menor espacio. Ejemplos, los combustibles líquidos y sólidos, ¿no? Quiere decir que puedo, yo licuando un gas como el GLP, gas licuado de petróleo, puedo tener mayor cantidad de combustible en un menor espacio, porque de hecho lo he reducido el volumen del gas tanto que ese gas ha perdido la forma de gas y se ha convertido en líquido, ¿no? El famoso gas licuado de petróleo, ¿sí? Ahí está, el GLP, ¿no? Una aplicación de este proceso es la obtención de gas licuado de petróleo o GLP. En esencia, el GLP no es más que la licuación de los gases propano, butano, que se encuentran normalmente en el crudo del petróleo, ¿no? Es decir, cuando recién el petróleo está subiendo por la tubería, por la perforación que he hecho, tiene bastante gas, ¿no es cierto? Listo. Entonces, la licuación o licuefacción. O sea, un gas lo pasamos a líquido, disminuyendo temperatura y aumentando la presión. Correcto. Hablemos ahora. Los otros procesos para la obtención del cuarto, quinto y sexto estado de la materia no tienen nombre específico. Sin embargo, se les puede denominar arbitrariamente como ionización gaseosa en caliente. Es decir, ¿cómo obtengo yo un plasma? Entonces, ¿qué hago para obtener un plasma? Entonces, para la obtención del plasma consiste en calentar. Esto hay que poner. Ionización gaseosa en caliente, es decir, obtención de un plasma. Calentar un gas a temperaturas extremas
¿Cuál extremas? 1 por 10 a la 6 Kelvin, es decir, 1.000.000 de Kelvin. Una temperatura muy alta, lo que ocasiona que el gas, ¿no?, por el enorme incremento en la temperatura se ionice y adquiera propiedades de conductividad eléctrica, o sea, que pueda conducir la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Y todo lo que choca con el plasma lo reduce a partículas, mejor dicho, a estructura gaseosa. Todo lo que el plasma lo toca, lo gasifica. ¿Listo? Entonces, ionización gaseosa en caliente. ¿Qué es esto? Esto es para la obtención de un plasma. ¿Qué hago para obtener un plasma? Calentamos un gas a temperaturas muy altas. ¿Cuánto es eso, profesor? 1 por 10 a la 6 Kelvin, es decir, 1.000.000 de Kelvin. ¿Qué ocasiona esto? Que el gas, por el incremento grande de temperatura, se ionice. Es decir, los electrones que están dentro de las moléculas de este gas se dispersen. Por lo tanto, los plasmas, aparte de disolver todo, de gasificar todo, tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica, así como los metales, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. ¿Dónde podemos apreciar los plasmas? Ejemplo, en las tormentas solares, el sol despide los rayos que caen en una tormenta eléctrica, ¿no? Cuando cae un rayo en la tormenta eléctrica, el aire circundando pegadito al rayo está calentado a unos 6.000 grados, entonces se ioniza, ¿no? Ioniza. Acá tenemos una lámpara de plasma, ¿no? Enfriamiento de un gas a una 1.000.000.000ª de temperatura, de Kelvin. Es decir, para obtener un condensado Bose-Einstein, ¿ya? En este caso, el proceso de enfriamiento está a temperatura muy cercana al cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Es la negación de calor. Es cuando no hay nada que irradie calor. No se puede llegar al cero absoluto. ¿Por qué, profesor? Porque tendríamos que apagar todas las estrellas, las constelaciones, las pléyades del universo, y eso va a ser imposible. Por lo tanto, no se puede alcanzar el cero absoluto. Lo que podemos hacer es acercarnos lo más posible al cero absoluto, lo que se define como un límite, ¿no es cierto? ¿Listo? Muy bien. Entonces, enfriamiento de un gas a una 1.000.000ª de Kelvin, es decir, ¿cómo hago para obtener un condensado Bose-Einstein? Caliento un gas a una temperatura de 1 por 10 a la menos 9 Kelvin, o sea, una 1.000.000ª de Kelvin, o sea, es 1 por 10 a la menos 9, son 9 ceros, una 1.000.000ª de Kelvin. Esto para juntar las moléculas gaseosas para que adquiera un comportamiento como si fuese un sólido formado por un superátomo, con movimientos coordinados. Significa que los átomos se van a unir todos los núcleos y se van a unir o superponer todas las nubes electrónicas y todos los átomos van a moverse al unísono, como si fuese un gran átomo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para obtener el condensado Bose-Einstein o cubo de hielo cuántico, ¿no? Acá tenemos unas gráficas, ¿no? Condensado Bose-Einstein. ¿Listo? Listo, ya está. Vamos a ver entonces ahora enfriamiento de un gas a una 1.000.000ª de Kelvin. O sea, para obtener un condensado fermiónico. ¿Cómo hago? Este proceso, en esencia, es similar a la obtención del quinto estado de la materia, del condensado Bose-Einstein. ¿Cuál vendría a ser la variación? La variación vendría a ser que el gas se enfría a temperaturas ligeramente inferiores a la 1.000.000ª de Kelvin sobre el cero absoluto, ¿no? Para efectos prácticos, consideremos la temperatura de 1 por 10 a la menos 6 Kelvin, es decir, una 1.000.000ª. Profesor, quiere decir entonces que entre el condensado Bose-Einstein y el condensado fermiónico, el que tiene más baja temperatura es el condensado Bose-Einstein.
el que tiene menos temperatura, ese tiene un poquito más temperatura, ¿no? Porque el otro es 1 por 10 a la menos 9 y este es 1 por 10 a la menos 6. ¿Quién es menor? ¿Quién es menor? ¿Quién está más alejado del cero? 1 por 10 a la menos 9 es menor y 1 por 10 a la menos 6 es mayor, ¿no es cierto? Entonces acá se baja la temperatura, pero no tanto con el condensado Bose-Einstein, ¿no? Por eso es que aquí el gas en estas condiciones de 1 por 10 a la menos 6 Kelvin se comporta como un superfluido, o sea, como un líquido, ¿no? Con superconductividad. Tanto este proceso como el anterior se tienen que aplicar grandes presiones para cortar lo más posible el espacio intermolecular. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la grafiquita, ¿no? Y aquí tenemos los fermiones que forman justamente el condensado fermiónico o condensado de Fermi. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer un esquemita y con este esquema nosotros vamos a poder recordar todos estos procesos de cambios de estado físico que experimenta la materia. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a ver son los estados de agregación, que ya los hemos estudiado en el video pasado, ¿no? Empezamos con el primer estado, que es el estado sólido. Luego tenemos el estado líquido. Luego tenemos el estado gaseoso. Luego tenemos el estado plasma, el cuarto. No, dentro de gaseoso tenemos lo que es vapor y lo que es gas, ¿no es cierto? Ya hemos hecho el deslinde que vapor es aquel tipo de gas que para mantenerse como tal necesita una temperatura por encima del punto de ebullición de su líquido, para que sea vapor. En cambio, gas es aquella sustancia gaseosa que no necesita calentarse, que a temperatura y presión normales se mantienen como tal. Es la diferencia entre vapor y gas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Ahora tenemos el cuarto estado, que es el estado plasma. El quinto estado, que es el estado de condensado Bose-Einstein o cubo de hielo cuántico. Y el sexto estado de la materia, que es el condensado fermiónico. Ahí tenemos los 6 estados de la materia. ¿Listo? Ahora vamos a ver los cambios de estado físico. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero pasar de sólido a líquido? Entonces tengo que, de sólido, para que pase a líquido, tengo que aumentar temperatura y este proceso se llama proceso de fusión. Entonces, delta T significa que es un proceso endotérmico. Yo estoy metiendo, estoy aumentando, estoy añadiendo, ¿qué? Temperatura. Entonces, que la fusión, ya hemos visto que la fusión es el paso de estado sólido al estado líquido por un aumento de la temperatura. Correcto. Yo tengo un líquido y quiero pasarlo a vapor, entonces sigo calentando. Entonces voy a tener esto que se llama la evaporación o vaporización, que es el paso de un líquido a un vapor, ¿no es cierto? Por aumento de temperatura, sigo aumentando temperatura. O sea, el proceso va a seguir siendo, en este caso, endotérmico, ¿de acuerdo? Entonces, fusión endotérmico, evaporación endotérmica. Una vez que tengo como gas, como vapor, yo quiero enfriar ese vapor. Entonces, el vapor va a pasar otra vez al estado líquido. Y esto va a denominarse condensación y es con menos delta T. Quiere decir que aquí voy a quitar temperatura, voy a jalar temperatura, porque el proceso es exotérmico, ¿no? Entonces el vapor, para que pueda condensarse y volverse agua, tengo que bajar la temperatura. Una vez que lo tengo líquido, una vez que tengo líquido, y quiero volverlo sólido otra vez, entonces el proceso se llama proceso de solidificación y es también otro proceso exotérmico. Tengo que seguir quitando la temperatura para que ese líquido pase otra vez a sólido, ¿no? En el caso de la solidificación de metales, la solidificación del agua, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en lo que es la fusión, la evaporación, la condensación y la solidificación, en esos 4, ya tengo yo el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? El ciclo del agua. ¿Listo?
Muy bien, sigamos. ¿Qué pasa cuando tengo un sólido y de frente lo quiero hacer pasar a vapor? Ya hemos visto esto. Entonces, de sólido pasa de frente a vapor sin pasar por líquido. Esto se llama sublimación directa o progresiva, ¿no? Entonces, aquí hay que eh, aumentar calor. Entonces, el proceso será un proceso endotérmico, ¿no? Es como cuando yo agarro los cristales de yodo y los caliento, entonces de sólido va a pasar a vapor. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué pasa si de vapor regresa otra vez al estado sólido? Entonces en este caso ya no se llama sublimación directa, sino sublimación, sublimación inversa o regresiva. Es decir, cuando yo dejo enfriar el vapor, y el vapor solito se va a transformar otra vez en sólido. En este caso, el proceso es exotérmico porque tiene que liberarse calor. Entonces, fíjense ustedes, entre la sublimación directa o progresiva y la sublimación inversa o regresiva hay bastante diferencia, ¿no? Mientras que uno va de sólido a vapor, el otro va de vapor a sólido. Mientras que uno es un proceso eh, endotérmico, el otro es exotérmico. ¿Listo? Muy bien. Vamos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo agarro un gas y lo comprimo, es decir, lo licúo? Vamos a tener la licuación o liquefacción. Quiere decir que el gas lo comprimo tanto, aumento tanto la presión y bajo la temperatura, proceso entonces exotérmico, que el movimiento de las moléculas de los gases los vuelvo como si fuese un líquido. Quiere decir que estoy transformando una masa gaseosa, un compuesto gaseoso, lo estoy pasando de gas a líquido. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que la licuación o liquefacción trabaja con gases, mientras que la sublimación directa inversa trabaja con vapores. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Estamos entonces, un ejemplo claro, ya les dije, es el GLP o gas licuado de petróleo. Listo. Entonces vamos a ver ahora, ¿qué pasó cuando yo tengo un gas y lo caliento bastante? Es decir, hago un proceso de ionización a altas temperaturas y caliento este gas a 1 por 10 a la 6. ¿Qué cosa? Kelvin. Es decir, lo caliento a 1.000.000 de grados. Obtengo un gas ionizado y esto se denomina plasma. Es un gas que está calentado a tal temperatura que las moléculas pierden los electrones. Por lo tanto, los plasmas, aparte de fundir cualquier cosa, tienen la propiedad de generar o transmitir la corriente eléctrica, ¿ya? Los plasmas. ¿Listo? ¿Y qué pasa si tengo de acá el gas y lo enfrío, ya no lo caliento, lo enfrío, pero un enfriamiento de 1 por 10 a la menos 9 Kelvin, es decir, proceso exotérmico? Le quito calor y le aumento presión, ¿de acuerdo? Le aumento la presión y le quito la temperatura. Entonces voy a tener un condensado Bose-Einstein o cubo de hielo cuántico que se va a comportar como si fuese un pseudo sólido. Va a tener algunas propiedades de los sólidos, pero no va a ser un sólido, ¿no es cierto? Entonces aquí las moléculas se enfrían a tal grado que se juntan y se comportan como si fuese un sólido. ¿Y qué pasa si este gas lo enfrío, pero ya no a la temperatura de 1 por 10 a la menos 9, sino solamente 1 por 10 a la menos 6? Ya no a una mil millonésima, sino a una millonésima, es decir, 1 por 10 a la menos 6. Obtengo un enfriamiento de este gas que se llama obtención de condensado fermiónico de Fermi. Y este condensado fermiónico de Fermi, aquí el gas se comporta ya no como un sólido, sino como si fuese un líquido, mejor dicho, un superfluido. Pero como no llega a ser un líquido, no tiene todas las propiedades de los líquidos. Entonces, miren, en este esquema estamos resumiendo los 6 estados de agregación de la materia que se conoce
y los 10 cambios de estado físico de la materia, ¿sí? Ahora, podemos ver los procesos endotérmicos son la fusión, son la evaporación, tenemos la sublimación, la iniciación de un gas a altas temperaturas. Esos son procesos endotérmicos, donde hay que añadir calor. En los procesos exotérmicos se libera calor, ¿en dónde? En la condensación, en la solidificación, en la sublimación inversa o regresiva, en la licuación o licuefacción, y en el enfriamiento de un gas a 1 por 10 a la menos 6 y 1 por 10 a la menos 9 Kelvin. Es decir, en la obtención de un condensado de Fermi o un cubo de hielo cuántico, ¿sí? Y acá vemos que los estados se han numerado como primer estado, segundo estado, tercer estado de la materia, cuarto estado, quinto y sexto estado, ¿no? Entonces, con esto yo creo que queda totalmente claro los cambios de estado físico de la materia, ¿no? ¿Quiénes son procesos endotérmicos? ¿Cuáles son procesos exotérmicos? Este grafiquito nos va a ayudar bastante a dilucidar y ver y comparar cada uno de estos procesos, ¿no? Hasta aquí entonces estamos llegando. En la siguiente clase trataremos sobre el átomo, las partes fundamentales, algunas teorías atómicas, estructura fundamental. Listo. Hasta aquí entonces, chicos, muchas gracias por la atención dispensada. Y eso es todo. Estamos en contacto en cualquier momento. Nuevamente, gracias por la atención que me han brindado y bendiciones para ustedes y toda su familia. Nos vemos.